Un saludo en el amor del Señor, de Mamita María, de Papá San José. Nuevamente es un gusto encontrarnos para honrar, glorificar y alabar y bendecir a nuestro Señor, que nos permite unirnos en oración desde cualquier parte del mundo, donde nos estés viendo. Todo sea para la gloria y honra de nuestro Señor. Vamos a continuar con la maravillosa experiencia que el Señor me permitió vivir. Hoy nos adentramos ya a un tema más fuerte, que es las cuentas que yo tengo que empezar a saldar, eh, lo que llevaba pendiente a la eternidad y que no había saldado acá en la tierra. Entonces vamos a hacer nuestra oración e iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, por este nuevo momento de encuentro, de oración, por esta nueva oportunidad que nos permites vivir en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por tu infinita bondad y misericordia al hacerte presente, vivo, real, en medio nuestro, donde quiera que nos encontremos. Te pedimos a ti, Señor Jesús, que nos cubras y nos selles con el poder de tu sangre preciosa. Este medio de comunicación, estos equipos, estas redes, estos videos, todo esté cubierto con el poder de tu sangre preciosa. Cúbrenos a nosotros, a nuestras familias, todo lo que somos, hacemos, podemos, debemos, sabemos y amamos. Nuestro pasado, presente, futuro y eternidad. Nuestro cuerpo, alma y espíritu. En una palabra, todo nuestro ser quede cubierto y sellado con la coraza de tu sangre protectora. Que sea dirigido y guiado con la gracia y la luz de tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven a hacer morada en nuestros corazones y desde allí ven a dirigir nuestras palabras, nuestros sentimientos, emociones, las decisiones, las acciones. Todo nuestro ser esté dirigido solo por tu gracia, por tu unción, por tu luz, por tu bondad y por tu poder. Pedimos la asistencia de Mamita María, de Papá San José, de todos los santos y santas del cielo, de todos nuestros ángeles custodios, de San Miguel, San Gabriel, San Rafael, de todos los 9 coros angélicos del cielo entero, para que este encuentro esté unido, atado y consagrado a todas las Eucaristías que se están celebrando en el mundo entero, y desde todos estos altares este encuentro sea elevado y presentado delante del trono celestial, para que todo lo que acá se haga, se diga, se decida en este día y toda nuestra vida sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Ya después de salir de esta hermosa experiencia que les he relatado en los videos anteriores, y bueno, aquí hago un nuevo llamado para las personas que tal vez por primera vez están viendo estos videos. Los invito a que traten de ver todos los videos desde el primero, para que entren en contexto de todo lo que estoy contando. Pero ya después de haber vivido esta experiencia maravillosa de lo que es realmente el rito dentro del sacramento del matrimonio, tan bello que no hay palabras, de verdad que yo siempre me siento corta, trato de describirlo lo más cercano que puedo, pero aún así yo siento que me he quedado demasiado corta en poder describir la belleza y la grandeza de este maravilloso sacramento. Pero ya después de que yo salgo de esta vivencia, de esta visión que el Señor me permite, ya me veo nuevamente en ese estado en el que me encontraba en esta senda, y al lado de lado, cuando aparecieron estas dos pantallas gigantes, donde empiezo a ver el impacto de mi muerte sobre mis seres queridos, donde empiezo a ver todo lo que, como toda la confrontación que yo tengo con ellos, con mis hijas, mis hijos, porque de todas maneras esto yo tenía conciencia de que era
el llegar allá a la presencia del Señor, el tener conciencia de toda esa misión que yo tenía acá en la tierra, pues era una responsabilidad. El Señor me habla de los talentos, que les he dicho que parte de los talentos que el Señor me confía en la tierra, mis hijos, el esposo, la esposa, la misión, el ministerio en el que tú vayas a estar, pero además de este ministerio, yo allí empecé a responder dentro de esas cuentas pendientes. También doy cuenta de mi profesión. Mi profesión, entro en una conciencia de cuán importante es para Dios mi profesión como psicóloga. Tengo una fuerte responsabilidad con cada paciente que Dios me envía y a través de mis consejos puedo hacer que se pierdan o que se salven. O sea, ahí empecé a entrar en conciencia de la grandeza de la profesión, porque es que o del oficio al que uno se dedique acá en la tierra, pero pues obviamente yo respondía dentro de mi profesión como psicóloga, pero todos absolutamente vamos a responder porque es otro talento que el Señor nos confía, la profesión o el oficio al que nos vamos a dedicar, al que nos dedicamos acá en esta tierra. Yo respondí allí como psicóloga y me di cuenta que realmente muchas profesiones tienen una responsabilidad mucho más grande que otras o que otros oficios a los que nos podemos dedicar en esta tierra. El Señor nos confía muchísimos talentos y a veces no tenemos la capacidad de ver los talentos que Él nos da. Son muchos, son muchísimos los talentos que Él nos da, pero a veces en nuestra ceguera espiritual, en nuestro egoísmo, en nuestra falta de caridad, en nuestra falta de reconocimiento de lo que Dios ha hecho en nosotros, cuando estamos tan heridos, cuando tenemos tantos problemas en nuestra autoimagen, en nuestra autoestima, nos cuesta a veces reconocer todo lo que Dios nos ha dado y la grandeza de los talentos que el Señor nos ha confiado y no los vemos. Hay cosas que a veces no descubrimos, a veces con el pasar de los años es que nos damos cuenta que tenemos gracias y talentos especiales que el Señor nos dio y que jamás los habíamos visto, pero que ahí están. Entonces, de manera particular, si ya nosotros tenemos una profesión, un oficio, una habilidad, por todo eso vamos a tener que dar cuentas a nuestro Señor. Yo en mi caso me confrontaba muchísimo porque, pues digamos que yo tuve como una crisis de cierta manera cuando salgo de la universidad, no encuentro trabajo, bueno, pues no sé, en los sitios en los que yo me presentaba siempre de pronto no tenía la experiencia y además lo que les he contado, o sea, me veía todavía muy jovencita, o sea, de pronto no generaba el impacto que necesitaban estas empresas o para lo que necesitaban que yo me desarrollara o me desenvolviera dentro del cargo, como que no generaba ese impacto de autoridad sobre todo. Y de hecho me pasó, digamos, al comienzo tuve la oportunidad de trabajar en el consultorio de un amigo de mi papá y en algún momento me pasó atendiendo a una señora como de 40 años, que tan pronto entró al consultorio, me vio, me dijo, ay, tú eres la psicóloga. Ay, no, tú estás muy jovencita, tú qué me vas a poder entender, tú no me vas a poder ayudar, tú no has vivido la vida, tú qué vas a saber de todo lo que yo he tenido que pasar, tú no me vas a poder ayudar. Y fue muy sincera, muy honesta, me lo dijo así de frente y ahí entendí que obviamente el verme más joven de mi edad, porque no era que no tuviera la edad suficiente, sino que tal vez me veía más joven de mi edad y eso hizo que de pronto muchas veces no tuviera como esa credibilidad frente a la posibilidad de desarrollar mi profesión. Entonces, inicialmente empecé así como de manera particular en este consultorio, ya después me distancié, pues cuando ya también vinieron mis hijos, me distancié un poco de trabajar cuando ya más o menos cuando estaba embarazada del tercer hijo, fue cuando empecé otra vez a retomar mi profesión y empecé en la comunidad. Pero digamos que en ese tiempo antes, cuando no podía conseguir trabajo en mi profesión, como que empiezo a tener un choque como de decir, yo para qué estudié esto, yo por qué estudié psicología, yo sé, y después cuando empiezo mi caminar otra vez en el Señor y cuando veo que todas esas teorías y todo ese racionalismo y toda esta crítica a la fe, a la religión, porque además donde yo estudié pues había
digamos, una posición muy clara frente a todo este tema, o sea, digamos que de hecho las figuras más admirables allí, más eminentes allí en esta universidad, pues eran ateos. Entonces, pues como que después vino también esa confrontación de yo, para qué estudié esto? O sea, como que hubo un momento en que yo no tenía, como que sentía que esto era demasiado del mundo y que no podía ponerse al servicio de Dios, pero pues al llegar a la comunidad ya empecé yo a darme cuenta que esto no era así, o sea, que la profesión realmente podía ponerse al servicio del Señor y allí conozco en ese momento cuando yo llego a la comunidad, a Casa Fraterna, dos psicólogos muy especiales a los cuales quiero mucho y llevo siempre en mi corazón, que es Octavio Escobar y Estelita. Ellos fueron un impacto muy fuerte para mí y fueron un modelo, un ejemplo a seguir, porque ya ellos estaban en este caminar del Señor, o sea, ellos ya le habían puesto su profesión al servicio de Dios y yo veía cómo ellos podían atender y servir desde su profesión para el Señor. Entonces a mí eso me empezó a cambiar esa idea o ese panorama que yo tenía como tan negativo de que tal vez no iba a poder desarrollarme en mi profesión. Y empezó a cambiarme ese panorama y ya hoy Octavio Escobar, sobre todo, él fue un maestro para mí, me ayudó muchísimo, me direccionó y me guió para poder empezar a empatar mi profesión con la fe y a ver que realmente no se contraponen, o sea, realmente van de la mano, ¿sí? La fe y la razón van de la mano, no tienen por qué ser enemigas, al contrario, cuando uno logra a la luz del Espíritu Santo y con la gracia de Dios unir esto, la fe y la razón, se hace todo tan diferente y se ve todo tan claro y Dios ilumina a las personas que terminamos sirviéndole para su gloria, para el bien y la salvación de las almas, que uno mismo termina reconociendo que definitivamente no es uno, sino que el verdadero psicólogo es Jesús. Y para mí así es, o sea, yo tengo hoy día muy claro que quien hace la obra realmente en los pacientes es Jesús. O sea, eso lo tengo sumamente claro. Yo simplemente soy un instrumento, quiero servirle todos los días al Señor con amor. O sea, yo esto lo hago, yo hoy día amo mucho lo que hago porque lo hago para la gloria de Dios. Y cuando yo veo que a través de poder ayudar a una persona que sane, o sea, que yo sé que no soy yo, que es Jesús el que la está sanando, o sea, a mí eso me emociona, me motiva, me da tantos ánimos de continuar y de seguir adelante, porque yo siempre veo milagros. A través de mi profesión, yo he visto muchos milagros. He visto no solamente los milagros de que el Señor pueda sanar un corazón herido, pueda transformar y cambiar una persona, sino, o sea, de verdad, milagros de conversión, de personas que incluso han llegado que de pronto no son muy escépticas de todas estas cosas o que se habían alejado del Señor y que de pronto de un momento a otro, a través de su sanación y de tener conciencia de que quien realmente hace la obra es el Señor, terminan en un proceso de conversión. Entonces, yo he visto muchos milagros, es que yo todos los días, para mí, mi vida todos los días es un milagro, todos los días es un milagro. Yo los veo desde el mismo momento en que tomo conciencia de que me estoy despertando y me levanto, desde ahí hasta que me duermo y hasta en mis sueños. Yo veo constantemente, para mí mi vida es un milagro, todo el tiempo y lo veo en las vidas de las otras personas que el Señor pone en mi consulta. Entonces, digamos que yo ya empecé con cierta timidez al comienzo, pero con la confianza de que el Señor me iba guiando y que Él era el que iba haciendo la obra y el Señor es el que realmente te va tomando, te va transformando y va actuando. Entonces yo creo que de pronto este video seguramente lo van a ver otros psicólogos, colegas, por los cuales todos los días lloro todos los días por mis colegas creyentes y no creyentes. Sabemos que realmente dentro de esta rama hay más no creyentes porque dentro de la misma profesión nos preparan para dejar de creer de cierta manera todo este racionalismo y tantas teorías que vemos a lo largo de la profesión
que nos llevan de pronto a volvernos un poco herméticos frente a todo el tema espiritual. Y ya encontramos explicaciones desde el área racional, entonces no necesitamos la parte espiritual para nada, entonces, ¿para qué Dios? Y de hecho, pues hoy estamos viendo una crisis muy fuerte porque pues precisamente dentro de la psicología nosotros tenemos el deber de cumplir con varias obras de caridad espirituales. Hay una muy importante con la que tenemos que cumplir y es donde vemos que a veces estamos fallando como psicólogos. Y no solo en esta profesión, en otras profesiones también se tiene que cumplir con las obras de caridad, y de hecho incluso en algunas profesiones con las obras de caridad corporales, pero específicamente en la psicología tenemos que enseñar al que no sabe. Hay muchas personas que llegan a nuestra consulta con desconocimiento de muchas cosas y hay que enseñar con caridad al que no sabe, corregir al que se equivoca. Personas que llegan equivocadas en comportamientos, actitudes, pensamientos cerrados y la idea es corregir con caridad al que no sabe. Obviamente en la crisis que estamos viendo hoy en el mundo, muy especialmente consolar al triste. Esta es una obra de misericordia que todos tenemos que hacer. Es que no solamente los psicólogos o los profesionales, en nuestra casa todos los días tenemos que cumplir con las obras de misericordia espirituales todos los días, porque en nuestra misma familia hay situaciones donde tenemos esa oportunidad de cumplir con estas obras de misericordia y una es consolar al triste. Hoy día que estamos viviendo tanta crisis y tantas personas en situaciones de tristezas, de depresión, de desesperanza, consolar al triste. Pero para mí tal vez una fundamental es dar buen consejo. Por eso yo digo acá en mi libro que yo allá veía que con mi consejo podía ayudar a mis pacientes a que se salvaran o a que se perdieran. Y la triste realidad que yo me he tenido que encontrar, pues es que desafortunadamente se encuentra uno con casos de personas que vienen de estar en otras terapias, en otro tipo de terapias de consejería, de asesoría, psicología o incluso no necesariamente de psicología, sino pues en otras instancias donde llegan acá muy confrontados porque de pronto el consejo que se les dio no fue el mejor, porque de pronto se les direccionó más hacia el pecado. Y como sabemos, estamos en un mundo donde estamos viviendo el tiempo donde lo bueno será malo y lo malo, o a lo bueno se le llamará malo y a lo malo se le llamará bueno. Estamos en este tiempo donde se quieren aprobar tantas ideologías, tantas formas de pensamiento, de actitudes y comportamientos contrarios a la fe y a la moral cristiana. Y eso viene reafirmado desde muchas profesiones donde cuando uno llega a hablar de estos temas, como el tema del adulterio, del homosexualismo, de todo este tema de la ideología de género, de todas estas confrontaciones que estamos viendo, de todo tipo de pecados que atentan contra la moral cristiana, hoy día pues no, eso está bien, eso es normal, no pasa nada, esos son los comentarios. De hecho, muchas personas me han pasado que muchas personas que están de pronto bajo una confusión muy grande frente a su identidad, llegan de pronto porque alguien les dijo, eso es normal, tienes que aprender a aceptarte y hacer una terapia de aceptación, de reconocimiento, y tu familia y todo el mundo tiene que aprender a aceptarte, pero el primero que tienes que aceptarte eres tú, y empiezan con este tipo de terapias, si así se les puede llamar, donde realmente lo único que se hace es direccionar a la persona a mayor confusión o a entrar en un confort de pecado. Ese confort de pecado es lo que hace que las personas después no puedan racionalizar o concientizar más bien lo que están viviendo y querer salir de él, porque una persona que haga conciencia de que está en pecado
siempre va a estar en una lucha, así uno la vea caer, caer, levantarse, caer, pero mientras tenga conciencia de pecado, va a estar en esa lucha y va a haber esa esperanza de que en algún momento va a salir, por la gracia y misericordia de Dios, lo va a levantar de ahí, va a poder salir pues convertirse, ¿no? Y salvarse. Pero hay personas que como han sido llevadas y direccionadas por profesionales, y si a mí el profesional, ¿sí?, que tiene la autoridad para decirme, me dice que yo estoy bien viviendo en adulterio, que yo estoy bien viviendo en esta condición de pecado, pues entonces yo creo que entonces está bien. Y yo le creo porque es el profesional. Entonces, realmente nosotros como profesionales tenemos una responsabilidad muy grande ante el Señor, porque podemos estar arrastrando almas a la condenación y nosotros con ellos. Porque obviamente que si yo soy motivo de perdición, de pérdida de esa alma, pues también me va a perder. Entonces ahí yo veía que uno tiene que tener mucha conciencia de la responsabilidad que asume como yo, como psicóloga, la responsabilidad tan grande que tengo delante del Señor. De hecho, hoy soy tan consciente de esa responsabilidad que yo lo sé y lo tengo muy claro, que cada persona que el Señor pone en mi consulta, yo le voy a tener que responder a nuestro Señor Jesús por lo que le digo o dejo de decirle. De hecho, a veces no es fácil hacer una corrección fraterna. Dentro de mi profesión, como obviamente está ese otro cumplir con la obra de misericordia de corregir al que está errado, al que está en el error, eh, yo también tengo que saber cómo hacerlo. De hecho, ahorita que les decía que que consolar al triste, que enseñar al que no sabe, corregir, yo le decía con caridad, con misericordia, porque también he encontrado casos de personas que llegan acá muy confrontadas, que de pronto ya no querían, no tenían esperanza de volver al psicólogo porque habían tenido experiencias negativas con psicólogos anteriores, donde de pronto sí los habían direccionado de manera correcta, donde de pronto sí habían llegado a donde psicólogos que de pronto tenían conciencia de que todo esto estaba mal y que les iba a la larga a hacer daño el patrocinarles este mal comportamiento, entonces los corregían, pero a veces no, la corrección no era con caridad. Y hay personas que quedan muy lesionadas al no ser corregidos con caridad. Entonces, yo le pido mucho al Señor que me dé la gracia. Yo le digo, Señor, que no sea yo, que seas tú. Yo todos los días antes de entrar a mi consulta, oro, le pido al Señor que sea Él el que me dirija, que me guíe con el Espíritu Santo. Y de hecho, por lo general con mis pacientes, cuando ya sé que son personas que llegan acá porque también son creyentes, porque también son practicantes, hacemos oración antes de empezar la consulta. Hay otras personas que de pronto no lo son y a mí de pronto a veces hay personas que me mandan sus hijos y no, mira, él está alejado de Dios, él no ahorita, entonces pues obviamente uno tiene que ser muy prudente, muy astuto, como dice la palabra nuestro Señor, sean astutos como serpientes, mansos como corderos. Sé que hay personas con las que no puedo entrar de lleno con una oración con ellos, yo oro antes por ese encuentro, pero directamente con ellos no me puedo sentar a orar porque van a querer salir corriendo de la consulta, porque obviamente están en un momento de pronto de confusión, de pelea con el Señor, bueno, qué sé yo, qué hace que de pronto no rechazan la oración, rechazan las cosas de Dios, entonces hay que pedirle, yo le pido mucho al Señor eso, ayúdame, dame la gracia, muéstrame cómo dirigir a cada persona y a cada paciente. Obviamente hay que ser conscientes que no siempre nosotros podemos hacer empatía con todas las personas, ¿sí? O sea, no existe el mismo instrumento para atender a todo el mundo, o sea, Dios a todos nos hizo diferentes y nosotros como psicólogos, creyentes, podemos tener una personalidad también, una forma de entrar al paciente, de actuar con el paciente, de hablar, de recibir al paciente, todos muy diferente y desde la condición desde donde Dios nos haya llamado, pues no a todos con todos vamos a generar empatía, algunos se van a sentir muy bien
atendidos, con esa empatía, se ha hecho ese, como decimos, ese clic, se ha hecho con el profesional, pero hay otros que no, donde de pronto no, yo no me sentí conforme, no me siento bien, no me siento a gusto, prefiero buscar otro profesional y eso no tiene nada de mal, o sea, así como de pronto hay personas que me han llegado a mí de pronto a decir, yo fui con tal sacerdote y a mí no me encantó, yo sentí la presencia de Dios y yo sentí que el Señor me hablaba a través de ese sacerdote y hice empatía con ese sacerdote y me ayudó mucho, pero de pronto otra persona viene y me habla del mismo sacerdote y me dice, no, a mí no me fue bien con él, yo no me sentí a gusto con él. Ahí cuando pasan este tipo de cosas y conociendo de pronto la persona, yo digo, o el sacerdote o el profesional, porque me ha pasado también con otros profesionales, colegas que me han hecho comentarios, cuando yo me pongo a pensar en eso, yo digo, pues es que nosotros no somos el único instrumento para todo el mundo. El mismo sacerdote no puede atender a todo el mundo y no puede generar esa empatía con todo el mundo porque todos somos tan diferentes, ¿sí? Y yo lo veo desde la palabra precisamente, desde donde hoy día digo, mi formación como psicóloga más especial ha sido la palabra de Dios. Realmente, más allá de todos los libros y teorías y visiones que tuve que entender, comprender, estudiar y conocer dentro de la universidad, realmente para mí el Evangelio, la palabra de Dios, ahí está la cátedra más importante y más fuerte como psicóloga. Allí en la palabra de Dios están hasta normas de convivencia, o sea, están hasta cómo debe ser el papel y el rol de cada uno de nosotros dentro de una familia, dentro de una sociedad, en el mundo. O sea, ahí en la palabra de Dios para mí está la clase magistral de psicología. Y de ahí yo me he apegado mucho para ejercer mi profesión. Y especialmente, pues obviamente conociendo muchos personajes de los que nos habla la palabra, podía discernir y entender que todos tienen un llamado desde su misma forma de ser, no todos somos iguales, ¿sí? Algunos necesitan un sacerdote o un profesional como Juan Bautista, que cuando nos describen a Juan Bautista nos lo muestran como un hombre recio, fuerte, que hablaba las cosas de frente, muy directas, ¿sí? Sin temores, que era muy diciente y muy consciente de la realidad y de la conversión. Y a veces hay personas que necesitan esos llamados fuertes, que cuando alguien está hablándoles, sea el sacerdote, sea el profesional, el predicador, necesitan escuchar fuerza en esa palabra y que les hagan un llamado fuerte a la conciencia. Pero hay otras personas que de pronto por su sensibilidad, por su sutileza, necesitan los llamados dulces, los llamados cariñosos, amorosos y tiernos. De pronto ahí podríamos referirnos a la figura de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, con esa dulzura, con esa ternura, y algunos hemos llegado al Señor a través de esa dulzura, esa ternura, a través de ese amor, nos llega más, Mamita María, y así podríamos hablar no solamente de muchas figuras del Evangelio, de la palabra de Dios, sino muchos santos. Entre los mismos santos, cuando tú empiezas a ver la vida de los santos, habían comportamientos, personalidades distintas. Entonces, Dios no nos llama a todos desde la misma persona, ni nos hace un proceso de sanación a todos desde el mismo instrumento, digo yo. Entonces, pues por eso a veces se puede o no generar empatía, pero lo que siempre se debe tener, que no se debe perder, es la caridad con el otro, la caridad dentro de mi profesión, sea cual sea mi profesión, tengo que actuar con caridad. Yo recuerdo que les conté que yo siempre le decía al Señor cuando estaba estudiando que lo que yo estoy estudiando sea para tu mayor honor y gloria, que en ese tiempo yo no tenía conciencia de lo que era decir eso, porque pues yo me había alejado del Señor, aunque tenía nostalgia de Dios en mi corazón, pero yo todos los días decía eso como una frase que ya se había vuelto una constante en mi vida y la decía todos los días. Hoy día entiendo
que el Señor lo que hizo fue preservarme, porque cuando les cuento que no podía ubicarme como psicóloga, yo lo que digo es, el Señor definitivamente me quería preservar, quería que yo le sirviera a Él, que pudiera poner mi profesión al servicio de Él, porque tal vez hoy día me pongo a pensar que si yo hubiera entrado directamente a una de estas empresas donde pasé mis hojas de vida, tal vez estaría ya todavía sirviendo para el mundo, alejada de todas las cosas de Dios, no hubiera tenido la oportunidad de volver al Señor y estaría solamente sirviéndole al mundo, solamente detrás del poder, del poseer, del placer y del parecer que hoy día pesa tanto, que yo ya les he hablado de esa tentación, de esa cuarta tentación, que hoy estamos viviéndola tanto, el querer siempre parecer a los demás. Yo veía también que hay profesiones que deben responder más fuertemente que otras, especialmente donde se tratan a los niños, al ser humano en general, la vida, la responsabilidad frente a la vida. Entonces aquí veía a los maestros, a los docentes, qué responsabilidad tan grande tienen ante el Señor, porque aunque hoy día las cosas han cambiado mucho, yo todavía soy de la generación donde todavía el colegio se veía como un segundo hogar y los maestros como unos otros padres. Y para mí las figuras de autoridad eran muy importantes, siempre lo fueron por mi formación. Y yo recuerdo que yo siempre fui muy respetuosa con los profesores. Yo los miraba con mucho respeto y a muchos marcaron mi vida porque los miré con mucha admiración. Yo me quedé con el recuerdo de muchos docentes, de muchos maestros, profesores, porque de verdad me generaban muchísima admiración y esa admiración también llevaba a que fuera tan respetuosa con ellos. Eh, Nunca tuve un incidente grave con ningún docente. Tal vez en alguna ocasión una maestra que recuerdo con mucho cariño, que fue de pronto de las maestras más enojonas, más bravas, como decimos, pero no sé por qué esos maestros a veces marcan tanto nuestras vidas, pueden ser para bien o para mal. En mi caso no fue para mal, solamente alguna vez recibí un llamado de atención porque creo que tenía manchado el delantal y ella me hizo el llamado de atención por tener manchado el delantal, pero pues no fue nada grave, ¿sí? Todo el mundo la conocía por ser alguien que generaba mucho, intimidaba mucho, pero yo hoy día cuando me pongo a pensar, yo digo, tal vez ha sido de las maestras de las que más aprendí, o sea, se me quedaron más cosas y ella dictaba la clase de sociales y me gustaron los sociales a pesar de tener una maestra enojona, pero siento que al exigir tanto, aprendí mucho más. Para otras personas seguramente fue una mala experiencia y de hecho la responsabilidad tan grande aquí de los maestros es porque pues al igual también tienen que cumplir con estas obras de misericordia, al igual también tienen que ser un modelo, se tienen que convertir en un modelo y en una inspiración para aquellos a quienes enseñan, a quienes conducen en la vida y porque también lo que enseñan puede marcar la vida desde los niños. Y de hecho, lo que yo veo tanto la responsabilidad de esta gran profesión es porque he tenido que escuchar en muchas de mis consultas a muchos de mis pacientes que una de sus heridas, muchas veces principales, ha sido una herida con un profesor. Algo que les pasó, que les sucedió con un maestro, algo que los hirió, que los dañó, que los ofendió, que les hizo daño, un castigo injusto, una burla, una crítica, un desprecio, tantas cosas, ¿no? Un rechazo que puede pasar en esta etapa. Y hay personas que tienen muy herido ese niño interior porque más allá de que incluso sus mismos papás los hayan herido, fueron sus mismos maestros. Entonces, es muy, muy, muy grande la responsabilidad de los maestros, también la responsabilidad, bueno, aquí nos podemos quedar diciendo muchas cosas al respecto de esta profesión. De hecho, hoy día hay una crisis muy grande porque realmente el ser maestro es una verdadera vocación
Y antiguamente quien se preparaba para ser maestro realmente sentía esa vocación, ese llamado y lo hacía con mucho amor y con mucho agrado, pues no en todos los casos, pero la mayoría sí. Hoy día es más como no hay, es la única salida, no tengo otra salida, o sea, lo he tenido que escuchar también de personas, de maestros, de docentes de colegio, incluso de universidad, que he tenido la oportunidad de hablar y que me dicen, yo no estoy ahí porque me guste ser maestro, ya realmente no es lo que yo quería hacer, no era lo que yo quería trabajar, pero es lo único en lo que consigo trabajo. Entonces no tengo otra opción. Me tocó, pero a mí no me gusta. Yo no amo hacer esto. Y yo pienso que esa es de las cosas donde más uno debería tener vocación, amor a hacerlo, porque no es fácil. Hoy obviamente podríamos hablar muchas cosas acerca de este tema porque estamos viendo una crisis muy grande, porque en la forma en que se están criando a los niños, ¿sí? O sea, los papás hoy día quieren delegarle todo al colegio y realmente la responsabilidad primera es de nosotros como padres. El colegio sí tiene una responsabilidad en la formación y en la preparación de los niños, de los jóvenes, sí, claro que sí, pues obviamente tienen una responsabilidad, pero la responsabilidad mayor es de en casa, es la que hay en casa de los padres. Y hoy día vemos fenómenos como que al contrario, en vez de disciplinar y ayudar a nuestros hijos a tener un cambio en su comportamiento, en un comportamiento correcto, terminan los padres, de estos padres modernos volviéndose más bien en alcahuetas de sus malos comportamientos y generan a muchas veces conflictos y peleas con los maestros, y los maestros hoy día muchos también me dicen que se sienten impotentes a la hora de corregir o de querer hacerle ver al niño que está actuando de manera incorrecta, porque ya tienen temor de que los padres vengan, primero que los chicos son irreverentes y ya son groseros y les contestan, y segundo de que vengan los padres a reclamarles, a formar un problema y perder su trabajo. O sea, estamos, como decía mi abuelita, los pájaros tirándole a las escopetas. Entonces, hoy sí estamos viendo un desorden en la sociedad, en todos los niveles, porque se ha perdido mucho el respeto a la autoridad, ¿sí? Pero entonces yo vuelvo y insisto en que todo esto empezó cuando empezamos a sacar a Dios de todo, empezamos a sacarlo incluso desde nuestras profesiones. Cuando nosotros vemos a los santos y los santos que desarrollaron sus profesiones, sus oficios, que tenían temor de Dios, entendemos que, que si se hicieron santos también con su profesión, con su oficio, era precisamente porque tenían Dios y ley. Hoy día las profesiones y los oficios se están ejerciendo sin Dios y sin ley, y miren las consecuencias por donde vamos. Acá también veía la importancia de los médicos, las enfermeras, todo lo que tenga que ver con las áreas de la salud, porque se están volviendo inhumanos, porque están viendo al paciente como un cliente y no como lo que es, un paciente. ¿Cuántas oportunidades tiene un médico, una enfermera, un paramédico o de cualquier área de la salud? Yo misma, que soy psicóloga y que esto está dentro del área de la salud, pues yo lo veo así, de no ver al paciente, sino de ver a Jesús todos los días, en cada consulta, en cada paciente que llega en malas condiciones, en una urgencia, ver a Jesús que llega en esa urgencia y tengo que atender a Jesús. Llegó Jesús. ¿Cómo atendería yo a Jesús en mi consulta? No veamos al paciente, no veamos a la persona, una persona que ni conozco, pero no sé, es Dios quien da la gracia. Yo hoy día les puedo decir que yo no lo sé explicar, pero cuando yo veo llegar a mis pacientes, trato de hacer eso, de ver a Jesús en cada uno de ellos. Entonces a mí eso como que me anima a hacer mejor las cosas. Entonces, y me pasa algo, que eso es para la gloria de Dios. Siento tanto el amor del Señor por las personas, o sea, y a veces veo cuando el Señor tiene un designio especial sobre esa persona, tiene sus ojos puestos sobre ella, tiene su designio de misericordia sobre ella,
Y a veces de pronto por eso es que yo muchas veces cuando les doy un abrazo, les doy un abrazo porque sé que es el abrazo de Jesús para ellos, pero también es como la oportunidad de estar abrazando a Jesús, de estar consolando a Jesús, de estar animando a Jesús, de estar teniendo esa gran bendición y oportunidad, y por eso a través de nuestras profesiones tenemos la posibilidad de santificarnos, porque recordemos que el trabajo dignifica y santifica. Entonces, hoy día vivimos una crisis muy fuerte también porque precisamente muchos profesionales o no necesariamente profesionales, técnicos o aún no teniendo ninguna especialidad, cualquier oficio que hagamos a veces lo hacemos sin amor, sin caridad, porque no nos gusta, porque me tocó hacer esto en la vida, pero yo no quería esto, me tocó dedicarme a esto, pero esto no era lo que yo quería hacer en la vida. Y hoy estamos viendo una crisis muy grande en el mundo porque muchas personas están haciendo lo que no aman. Y uno debería todos los días levantarse, así tenga dificultades, porque a veces los trabajos y las profesiones y a lo que nos dedicamos tienen sus adversidades, sus dificultades, no todo es perfecto, pero así existan esas dificultades, que uno pudiera todos los días levantarse y decir: Señor, aquí estoy, haz de mí hoy lo que tú quieras, estoy para servirte, sirve tú en mí, actúa tú en mí, hazlo tú en mí, y estar con alegría y entrar con alegría a poder servir, a poder trabajar y a poder hacerlo todo desde la fe y desde Dios. Entonces acá tenemos un llamado muy especial que nos hacen en Colosenses 3:23, y es: cualquier trabajo que hagan, háganlo de buena gana, pensando que trabajan para el Señor y no para los hombres. O sea, a mí esto me impacta muchísimo porque definitivamente yo he tenido que verlo. En muchas personas las escucho y me dicen: yo hago lo que no quiero, me tocó dedicarme a lo que no quiero, no soy feliz. O sea, es muy triste escuchar que uno diga no soy feliz. O sea, uno puede tener muchas tribulaciones y muchos problemas, pero es muy triste cuando tú escuchas a alguien decir yo no soy feliz. O sea, a veces pensamos que la felicidad acá en la tierra es que yo no tenga problemas. No, yo puedo tener muchos problemas y tribulaciones, pero aún así sentir que tengo esa paz interior, la paz interior, la paz de Dios, la presencia de Dios en mi corazón y en mi vida. Ese es el gozo, esa es la felicidad. Así yo tenga miles de problemas, miles de adversidades y situaciones difíciles. Entonces, cuando uno hace lo que ama y cuando tú lo haces con caridad, pensando que es para el Señor, créeme que cambia el trabajo. En mi caso es así. Yo amo lo que hago. Lo amo porque es para la gloria de Dios. Lo amo porque es para el Señor. Lo amo porque yo sé que a través de esto el Señor me puede estar dando la oportunidad de santificarme, de reparar muchas cosas de mi vida, de reparar, de santificarme y de salvarme. Mi trabajo puede ser mi salvación. Entonces, yo amo hacerlo, y además porque es que siento eso. Para mí es muy difícil describir lo que yo siento, pero yo incluso a veces cuando tengo mis consultas virtuales, que solamente puedo verme por una pantalla con las personas, a veces hay una sensación de te conozco. O sea, el Señor te conoce tanto y te ama tanto que quisiera poder hacer lo que hago a veces con mis pacientes que llegan acá y que les doy ese abrazo en el nombre del Señor, lleno de caridad, porque todo lo que el Señor quiere que uno haga, lo haga con caridad, con actos, que sea amor de caridad, el que nosotros podamos poner y poder darle. Entonces, por ejemplo, en estas profesiones donde tenemos que atender al Señor, en sí, esa caridad se ha ido perdiendo, por lo que les digo, porque simplemente se volvió un número más. Un paciente se volvió un número más, ahí sí uno más del montón, y el Señor no quiere eso, porque recuerden que el Señor no nos ve como uno más del montón. Él nos ama y nos quiere de una manera tan particular y tan especial que le duele que nosotros recibamos ese trato, porque es el trato que Él está recibiendo, ¿sí? Porque así como tratamos a nuestros pacientes, lo estamos tratando a Él.
estamos tratando a Jesús. Muchas veces pensamos que porque somos devotos y vamos a la Santa Misa y entonces allá hacemos todas nuestras prácticas devocionales, entonces ya estamos bien, pero nos falta tanta caridad con el hermano, tanta caridad con ese paciente, con esa persona que está recibiendo nuestra ayuda, nuestra guía, nuestro servicio, que pensamos que pues eso le agrada a Dios, y no, o sea, no, tenemos que no solamente honrarlo a Él de palabra, sino con el corazón y con la vida. A nuestro Señor tenemos que honrarlo con la vida. Y bueno, donde también el Señor me hablaba pues de los sacerdotes, de los religiosos, las religiosas. Qué responsabilidad tan grande hay ante el Señor en estas vocaciones. Estas son vocaciones, precisamente como son vocaciones y son vocaciones de servicio, pues también van a ser fuertemente juzgadas en la presencia del Señor. Los abogados, bueno, o sea, abogados, periodistas, bueno, tantas personas, tantas profesiones, pero de manera particular, profesiones donde se pueden cometer muchos actos de injusticia. Eso el Señor me lo hablaba, me lo hacía muy claro. Incluso yo, después de haber pasado por todo esto, tuve un sueño muy fuerte con almas del purgatorio de abogados. Y yo veía, uy, Dios mío, pues ustedes saben que papá Rafael, el doctor Rafael Arango, pues era abogado. Y él de su propia profesión decía que obviamente era una profesión que se prestaba para muchas cosas. Cuando yo le conté que tuve este sueño, él se reía, él decía, no me sorprende que haya muchos abogados en el purgatorio. Entonces, y bueno, en fin, yo quisiera que cada uno, hiciera conciencia desde su profesión, porque es que aquí nos podríamos quedar hablando de profesión por profesión, porque todas tienen un compromiso muy serio delante del Señor. O sea, aquí uno tiene que ponerse a pensar desde lo que yo hago, sea mi profesión como tal, o sea un oficio, porque puede ser que yo no tenga ningún trabajo de orden profesional, pero sí un oficio particular. Yo debo ponerme a pensar cómo estoy ejerciendo mi profesión a la luz del Señor. Estoy llevando almas, ¿sí?, a Dios, y estoy llevando mi alma con mi actuar a Dios. O al contrario, ¿será que ejerciendo mi profesión, el oficio que hago, estoy generando posibilidad de condenación en otras almas y también arrastrándome a la condenación, arrastrando mi alma a la condenación? Aquí es donde debemos hacer ese acto de conciencia desde lo que yo me dedico. Hay una profesión muy loable, una vocación admirable que el Señor ama, a través de la que se santifica muchísimo, y que es admirable porque es la vocación también que ejerció Mamita María en la tierra, y es el ser ama de casa. Y resulta que a veces es tan desprestigiada, tan desconocida, tan poco tenida en cuenta, y es a través de lo cual podemos santificarnos tanto las amas de casa, porque pues yo también, además de psicóloga, gloria a Dios, soy ama de casa, que yo les conté que en un primer momento para mí eso fue muy difícil, pero hoy día es muy diferente porque el Señor ha actuado en mí, ha hecho la obra en mí. Yo hoy día amo hacer lo que hago en mi casa, porque lo hago por amor de caridad para mis hijos, para mi familia, para ese esposo Jesús, porque siempre pienso en el esposo Jesús cuando estoy haciendo cada cosa que estoy haciendo en casa, aunque a veces todavía cueste, porque a veces es cansón estar dedicado todo el día, y más cuando uno tiene varias cosas que hacer, dedicado a hacer tantas cosas, es a veces es normal, somos humanos y a veces nos agotamos, nos cansamos. Pero hoy día entiendo que a través de esta profesión el Señor nos puede, de esta vocación del ser amas de casa, el Señor nos puede santificar tanto, que el Señor nos mira con tanta ternura. Ese esposo Jesús nos mira con tanto amor, con tanta ternura, cuando nos ve ahí haciendo un oficio, lavando loza, haciendo un plato de comida, cuando nos ve haciéndolo con amor. Él se derrite con esos actos de caridad.
pequeños a veces, porque a veces es eso, simplemente el lavar una loza, el hacer un plato de comida, el barrer, el trapear, el lavar la ropa, el planchar la ropa, el limpiar, sacudir el polvo, el organizar. Son actos en los cuales el Señor nos mira con tanto amor y a través de esos nos puede santificar tanto siempre y cuando los hagamos con ese amor, ofreciéndolo, sobre todo cuando nos cuesta. A mí hay oficios que me cuestan más que otros y los que me cuestan más me toca, Señor, te lo ofrezco, te lo ofrezco porque tú sabes que todavía no me gusta mucho hacer esto, pero lo ofrezco y lo hago con amor. Eh, Ese es un oficio que a veces pues hay mujeres que se sienten tan disminuidas porque no hacen otra cosa sino ser amas de casa y se sienten tan disminuidas o las hacen sentir muchas veces así, los mismos esposos. Qué triste si supieran que esto es tan grande a los ojos del Señor y que puede ser más grande que el mismo hecho de ser psicóloga en mi caso, o sea, más grande el hecho de ser esa ama de casa, esa mamá que atiende a esos hijos, que atiende a ese esposo, Jesús, más grande que eso, más grande que el mismo hecho de ser psicóloga. O sea, no debemos demeritar esta labor tan hermosa, tan bella, que mamita lo hacía con ese amor, con esa dulzura, porque es que lo hacía para el niño Jesús, para su esposo San José. ¿Mm? O sea, es algo bellísimo que yo hoy día quiero que quede en claro que realmente Dios ama que nosotros nos entreguemos a esta labor con amor de caridad. Y Él a través de eso nos permite reparar, nos permite purificar nuestra vida, nos permite santificarnos. Entonces discerní muy claramente que si le entregamos todo al Señor, realmente convencidos de que Él es el dueño de todo y todo lo ponemos a su servicio para glorificarle, si confiamos ciegamente en su divina providencia, dejamos nuestro afán por el dinero, por los bienes materiales, por la búsqueda del poder, del poseer, del placer y del parecer que tanto daño nos hacen y que en realidad no nos servirán en la vida eterna. O sea, esas cosas no nos sirven en la vida eterna. ¿Para qué? Desgastarnos tanto que tenemos que responder. El Señor nos llamará a cuenta de todas nuestras capacidades, pues recordemos la parábola de los talentos, ¿no? A uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1, entonces Él nos va a llamar a cuentas en las medidas de nuestras capacidades. Lo importante es administrar todos los talentos que Dios nos dio con amor, por amor y en el amor. La importancia de que uno todos los días le entregue su profesión a Dios, su oficio, su trabajo, sus talentos, todas las actividades del día a día, debemos entregárselas y ponérselas al servicio del Señor. Recordemos que solo somos dueños de nuestro propio pecado. Nosotros no somos dueños de nada más, sino de nuestro propio pecado. En la presencia del Señor nos daremos cuenta de todo el tiempo que le robamos a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestras familias, a nosotros mismos, al mismo Dios, muchas veces por andar tras las cosas del mundo que ninguna gratificación nos van a dar en el cielo. Y no pudimos decirle al Señor que nuestra familia se perdió porque estábamos muy ocupados haciendo dinero o buscando la tan sonada superación personal, superación profesional. Entonces, recordemos que el Señor nos pide que debemos negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz de cada día y seguirlo, porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde el alma? Que también aquí tenemos que ser conscientes que cuando vamos a responder por nuestro oficio, nuestro trabajo, nuestra profesión, debemos ser conscientes también de lo que nos dice la palabra y es que el trabajo se hizo para el hombre y no el hombre para el trabajo. Y hoy día hay mucha gente que está dedicada solo a su trabajo y se ha olvidado de su familia y de su ministerio principal, que es su familia, su hogar, sus hijos, su esposa, su casa. Se ha olvidado por andar tras la búsqueda de todo lo material y de todo lo que no nos va a dar ninguna satisfacción y que estar tras de todo eso podemos ganar acá el mundo, pero perder el alma y eso no lo quiere el Señor. Entonces también hay un llamado cuando el Señor nos confrontará delante de Él para revisar nuestras profesiones y nuestros trabajos, nos va a llamar a cuentas de si realmente
distribuimos ese tiempo o se lo robamos incluso a Él, porque por estar detrás del trabajo le robamos tiempo a Dios. No, no tengo tiempo de ir a la Santa Misa porque mire, hoy salió un cliente, salió un no sé qué, salió un negocio, salió no sé qué, tengo que ir, no puedo dejar esto para otro día y Dios nada. ¿Sí? El tiempo de la familia, el tiempo de la esposa, del esposo, no, yo no tengo tiempo, yo voy a llegar tarde. Hay muchos pacientes que me han llegado a decir, es muy triste, pero yo ni siquiera podía ver a mis papás durante el día porque mi mamá salía, mi papá salían a las 5, yo después me levantaba a las 6 para ir al colegio y ya me tenía que acostar a las 7, 8 y mis papás todavía no habían llegado del trabajo, entonces yo solamente los veía a veces los fines de semana. Entonces, y eso voy a hablar cuando hablemos de los mandamientos de la ley de Dios. Pero yo quiero dejarlos con esta hermosa reflexión frente a este tema que es extenso y pues ya no puedo porque este video sí se hizo largo. Pero imaginémonos por un momento cómo sería este mundo si cada uno de nosotros con nuestros talentos le sirviéramos realmente a Dios y lo uniéramos todo a Él. Y no como sucede en la realidad, pues todo se pone al servicio de los hombres o de uno mismo. Realmente este mundo sería muy diferente porque sirviéndole al Señor, servimos al hermano y a nosotros mismos. Hemos venido a servir y no a ser servidos, como lo hizo nuestro Señor por amor y con amor. Qué diferente sería este mundo si absolutamente todos, obviamente dentro de esas profesiones que van a responder duramente delante del juicio del Señor, serán los políticos y los gobernantes. Ustedes ya saben qué ha pasado con los gobernantes en la palabra, aquellos que no cumplieron con su misión real, ustedes saben qué ha pasado. Entonces, la responsabilidad del Señor es muy grande, pero si todo, hasta el oficio más sencillo, el más humilde, de pronto que yo los admiro profundamente y le doy las gracias de todo corazón a aquellas personas que se dedican a estos humildes pero nobles servicios de barrer una calle, de recoger las basuras. Ellos van a tener más oportunidad de santificarse que nosotros mismos. Y los admiro porque desde esos oficios más sencillos, y hasta eso se lo pusiéramos en la mano del Señor, desde el que generosamente barre la calle, con amor de caridad, ofreciéndoselo al Señor, hasta el presidente y el político con más poder le ofreciera todo a Dios, este mundo ya sería otro mundo, sería el paraíso, seguramente ya estaríamos viviendo y saboreando el paraíso en este mundo, pero desafortunadamente lo que vemos es que nuestras profesiones están puestas al servicio del mundo, al servicio del hombre. Y al servicio del mal, porque muchas cosas se están poniendo al servicio del mal. Bueno, pues les envío un abrazo muy grande, gracias por todo su apoyo, que el Señor y la Virgencita me los bendiga mucho, grandemente, que tu corazón esté limpio y tus cuentas saldadas cuando llegues a la presencia del Señor.